Recientemente el Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia lanzó una campaña con el hashtag Todos somos responsables, que tiene que ver con respecto a la visualización, a la visibilización de la terrible situación que pasan centenares de niñas, niños, adolescentes año a año en nuestro país en cuanto son sometidos a cualquier tipo de abuso sexual, laboral. Pero me sitúo primero en eso, también abusos sexuales, abusos físicos. En lo primero, abusos sexuales. Nuestro país tiene un grave problema en donde incluso se ha normalizado que adultos tengan relaciones amorosas, relaciones íntimas con prácticamente niñas, con menores de 14 años. Y eso, desde todo punto de vista, es un crimen. El combate, la lucha contra esta verdadera tragedia que significa el abuso sexual, el abuso de cualquier tipo, que padecen, que sufren niños, niñas y adolescentes, debe partir de ese punto. Debemos dejar de normalizar y no escandalizarnos ante casos en donde hombres adultos mantienen incluso con el beneplácito apoyo o con el respaldo de las familias de niñas que son sometidas por estos adultos. E incluso en algunos casos, niñas que son vendidas a adultos. Adultos que de cualquier punto de vista son degenerados. Hombres que no podrían llamarse hombres porque ven como normal tener relaciones sexuales con niñas. De ahí parte la lucha, de ahí parte el combate contra esta verdadera tragedia social. Tragedia social que tiene un registro y un subregistro. El registro nos indica que más de 2.000 niñas, niños y adolescentes el año pasado fueron sometidos a abusos de todo tipo, sexuales, laborales, físicos, maltratos. ¿Y cuál es el subregistro? Que según cálculos, el 10% del total, o sea, 200 casos como mínimo y por año, nunca son investigados. Nunca sus víctimas son abordadas. Nunca son protegidas estas víctimas, niñas, niños y adolescentes, cuyos casos quedan en la oscuridad. Nadie los auxilia, nadie los ayuda. Las causas quedan en esa absoluta impunidad, en la oscuridad de un Estado ausente. Esos 200 casos por año que nunca son investigados y que tienen que ver con impunidad, esos casos también deben preocuparnos. Es por eso que el Estado y la sociedad toda debe ampliar aún más, con toda la fuerza posible, las campañas que tengan que ver con la protección de estas víctimas. 200 casos por año que nunca son investigados, cuyas víctimas nunca son auxiliadas y cuyos victimarios jamás son castigados. Este subregistro habla de cuerpo entero de que como sociedad estamos absolutamente enfermos. Después de la pausa, el primer tema del día. Seguimos en las entrevistas a los postulantes ya ternados a reemplazar a Sindulfo Blanco en la Corte Suprema de Justicia. Hoy nos acompaña el doctor Rubén Darío Romero, quien por 2 periodos consecutivos fue integrante y presidente del Consejo de la Magistratura. También fue dirigente gremial por muchos años y actualmente ejerce la docencia y también sigue con la dirigencia gremial en nuestro gremio, el gremio de abogados. Doctor Rubén Darío Romero, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo anda? Buenas noches, Héctor. Un saludo a todos los televidentes de este programa tan visto, Causa Justa. Bueno, en una primera ocasión nos encontrábamos como postulantes, te invitábamos como postulante. Hoy ya sos ternado. ¿Cómo avanza esta carrera de méritos para acceder a esta máxima instancia judicial?
Y estamos expectantes, Héctor, a lo que va a ocurrir en el Senado una vez que se reinicie la actividad de los parlamentarios los primeros días de marzo. Estamos esperando que ocurra eso y una vez que se reinicie la actividad, entiendo de que los señores senadores van a incluir dentro de la agenda a fin de escucharle primeramente a los ternados en la Comisión de Asuntos Constitucionales y luego ya tomar una definición de elegir al candidato a ministro de la Corte Suprema de Justicia, que posteriormente deberá ser remitido al Poder Ejecutivo para su acuerdo final. ¿Cómo se diferencia esta postulación a otras? ¿El ambiente político es diferente? ¿Es diferente la sensación o prácticamente es una misma dinámica? Y entiendo que es el mismo proceso, el mismo resultado, la misma forma, el Consejo de la Magistratura, la evaluación que ha hecho, no se distingue de la otra, son similares y por lo visto yo creo de que en el Senado también va a ocurrir de la misma forma. Primeramente ser escuchados los ternados y luego tomar la decisión. Y creo de que también la ciudadanía está expectante en lo que pueda ocurrir por el hecho de que todos estamos queriendo el cambio dentro de la justicia paraguaya. El Poder Judicial hoy necesita un nuevo rumbo, como se dice normalmente, por el hecho de que todos somos víctimas de la corrupción, de la morosidad judicial, de la falta de independencia, de la falta de imparcialidad de los magistrados y por eso esa expectativa ciudadana en atención a lo que pueda ocurrir en el Senado en el momento de la elección del próximo ministro de la Corte. Dijiste que la ciudadanía está preocupada por la falta o la ausencia de imparcialidad en el trabajo del magistrado, fiscal, defensor público, juez, camarista, ministro de la Corte. Y esa imparcialidad que debería estar, finalmente no está, porque hay muchos factores exógenos a la administración de la ley por sí misma, por la ley y por nada más que la ley, que son factores económicos, de poder, políticos. Y este último punto, ¿cómo tomás justamente ese factor político y la influencia política perjudicial en la administración de justicia? Ocurre que el juez tiene la garantía suficiente conforme a lo que establece la Constitución Nacional. La Constitución le ofrece, yo fui convencional constituyente y hemos incluido varias garantías, hemos renovado prácticamente lo que significa el Poder Judicial en cuanto al debido proceso, por ejemplo, ¿verdad? Y se ha incluido varias instituciones con la Constitución del 92, como el caso del jurado de enjuiciamiento, del Consejo de la Magistratura, la forma de selección de los magistrados y también inclusive los integrantes de la Corte que se ha aumentado y se divide en salas, sala penal, sala constitucional. El magistrado requiere una independencia judicial y la independencia debe ser interna y externa. La independencia interna significa que tiene que tener la libertad absoluta para obrar dentro de su competencia, que no reciba influencia por parte de los ministros o por parte de otras autoridades a nivel interno y a nivel externo que no sea influenciado por la parte política. Yo entiendo que los políticos pueden hacer su pedido, no hay problema, ¿verdad? Pero si se encuadra dentro de la ley, pero con mi gusto hay que hacerlo, ¿verdad? Pero si no se encuadra dentro de lo que significa la Constitución Nacional y de lo que significa la ley, no se puede caer en el error de ser influenciado. Fuiste constitucionalista, por ende estuviste en la estructuración, en el debate sobre la estructuración de organismos que tienen que ver con la administración de justicia, que hoy prácticamente están absolutamente, no absolutamente, es demasiado total esa expresión, pero sí están observados en una visión más negativa que positiva, como son el Consejo de la Magistratura que integraste y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Estas dos instituciones deberían fusionarse, deberían rediseñarse constitucionalmente, deberían anularse en una próxima Asamblea Nacional Constituyente.
Yo creo que hay que fortalecer estas instituciones, ¿verdad? Entiendo de que el Consejo de la Magistratura es una institución que fue creada especialmente para darle más participación a otros sectores de la sociedad paraguaya, como el caso de los parlamentarios, el caso del gremio de abogados, de las universidades privadas, la universidad pública. Y a ese efecto entiendo de que fue justamente para sustituir la forma de la designación de los magistrados. Anteriormente solamente dependía de un decreto presidencial y normalmente las recomendaciones políticas influían mucho en aquel entonces. No se tenían en cuenta las carpetas, no existían exámenes. Hoy día la gente se preocupa para hacer los cursos, para prepararse, inclusive realizar los cursos de maestría, especialización. Existe una tendencia de que cada día está mejorando. Ahora, depende mucho de los hombres que integran en estos momentos, o las instituciones, depende mucho de su funcionamiento, de las personas que integran. Yo me acuerdo en nuestra época, el Consejo de la Magistratura funcionaba perfectamente y no existió tal influencia política porque en aquel entonces contábamos con excelentes representantes tanto del Senado y de diputados. Por decirte, a pesar de que no tengo autorización de decir su nombre, pero es para algo bueno que el doctor Fernández Arévalo, ¿verdad? Una excelente persona, muy respetada, y representaba al Senado de la Nación, ¿verdad? También el doctor Sergio Ramón Ayala, dos que no son correligionarios míos, que son del Partido Liberal, pero le aprecio mucho porque son buenísimas personas, ¿verdad? Tal es así de que depende mucho de la persona, ¿verdad? ¿Quiénes integran a la persona para que la institución pueda funcionar, ¿verdad? Y entiendo de que en una próxima constituyente, que es a largo plazo, se podría abrir un debate si cómo se integraría esta institución. No que desaparezcan, ni que se le cambie de funciones, la integración debe ser modificada. Yo creo que tenemos que abrir un debate. ¿Por qué? Porque en otros países, por ejemplo, se discute la legitimidad del Poder Judicial. ¿Por qué la debilidad del Poder Judicial? ¿De dónde viene la debilidad del Poder Judicial? A pesar de que es un poder que constitucionalmente las resoluciones son irrecurribles. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema es la última instancia y sus resoluciones son irrecurribles. Prácticamente son decisiones definitivas. Pero sí, muchas veces, al hacer un análisis en comparación a los otros poderes del Estado, uno de los poderes más débiles es el Poder Judicial. Y eso se discutió ya mucho a nivel internacional. Yo participé en varios debates, inclusive participé en Honduras en una oportunidad y se habló sobre este tema, ¿verdad? Y en aquella ocasión hablaron representantes de todos los países. Perú, por decirte, constitucionalmente, el Consejo de la Magistratura se extendió a otros gremios. Tal es así de que integran ingenieros agrónomos, médicos y otros sectores del gremio, no solamente los abogados. ¿Por qué? Porque ellos consideran, y que también nosotros tenemos que debatir, de que una resolución judicial no solamente afecta a los abogados. Nosotros creemos que el Poder Judicial es solamente los abogados. Y tenemos que hoy analizar y debatir ese tema y darle más participación inclusive a otros sectores de la sociedad paraguaya. ¿Como cuáles, por ejemplo? Y los otros gremios, ¿verdad? Los otros gremios. Ahora, hablando de gremios, como dirigente gremial, ¿cuál podría ser, como dirigente gremial de uno de los movimientos más poderosos que tuvo el gremio de abogados? Fuiste miembro del Consejo de la Magistratura, titular de la institución. En esa experiencia, como si sos electo, si te elige el Senado y el presidente Mario Abdo Benítez te da el acuerdo constitucional, ¿cuál va a ser el aporte tuyo en base a esa experiencia en la Corte Suprema de Justicia, una institución que hoy está observada también, no positivamente, por esta cuestión de la judicialización de la política y la politización de la justicia? Porque estamos ante eso, una mezcla de diosa y pantera terrible. ¿Cómo intervendrías? ¿Cómo ayudarías a que esa imagen cambie para bien? Sí, yo le voy a decir, Héctor, que
en primer lugar, estoy preparado para el cargo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estuve en la parte gremial mucho tiempo, en el ejercicio de la profesión, de la docencia, y estoy preparado para el cargo. Y conozco lo que se debe hacer en ese cargo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos afectados actualmente por la administración de la justicia. La corrupción le afecta a todo, la morosidad judicial le afecta a todo, el nepotismo le afecta a todo, la imparcialidad y la falta de independencia de los jueces le afecta a todo. Sabemos de que el Poder Judicial no cuenta hoy con una ley de la carrera judicial y la Corte Suprema, conforme al artículo 203 de la Constitución, tiene iniciativa parlamentaria a fin de cooperar para mejorar la justicia en nuestro país, en colaborar con algunos proyectos, diseñar algún plan, estrategia para que mejore el Poder Judicial. No se cuenta con la ley de la carrera judicial, con una institución que evalúe el desempeño de los magistrados. Uno de los pocos países que no tienen un organismo que evalúe el desempeño de los jueces. Cuando llegue el momento, el mandato que cumple constitucionalmente, que es de 5 años, ¿quién es la institución que debe decidir si ese magistrado ha cumplido a cabalidad con la ley, si ha desempeñado, si ha hecho un buen desempeño como juez, como magistrado? No tenemos. La mayoría de los poderes judiciales de Latinoamérica cuentan con una institución que evalúa el desempeño de los jueces, ¿verdad? Necesitamos también una institución. ¿Qué forma? Y mira que aquí, yo te pregunto, vos como abogado, ¿quién actualmente evalúa el desempeño de los jueces al término de su mandato? Y bueno, supuestamente si son confirmados es porque la Corte les evaluó positivamente. Ay, bueno, y eso necesitamos una institución que tiene que acompañar permanentemente una especie de auditoría de expedientes. La gestión de los magistrados, la gestión de tal forma que cuando llegue 5 años este magistrado debe ser confirmado por sus gestiones. Quiero volver al tema que me dijiste de la modificación de la representatividad, doctor. Pero eso no tiene que ver con tu función de si es que sos electo de ministro. Pero como tenés experiencia como constitucionalista, ¿vos crees que dentro del Consejo también del Consejo de la Magistratura deberían estar representantes de los gremios que tienen que ver con la administración de justicia? El gremio, la Asociación de Magistrados, la Asociación de Jueces, la ASO de Fiscales, la ASO de Defensores Públicos. ¿Deberían tener representatividad también en el Consejo? Volviendo un poco a ese tema. Yo creo que tiene que tener. Los fiscales, por ejemplo, no tienen representación. Los magistrados también. Los magistrados inclusive, me acuerdo que en una oportunidad solicitaron para que sean excluidos del padrón para no votar dentro del Consejo de la Magistratura. Porque al principio ellos tenían la posibilidad de votar. Sí. Y hubo varios magistrados que solicitaron, entonces la Corte resuelve y excluirle definitivamente a todos los magistrados de la República. Y ahí pierden un derecho legítimo que ellos tenían, el derecho de elegir. Hoy en día están reclamando nuevamente ese derecho de elegir y ser elegido, ¿verdad? El ministro de Corte actualmente representa a los magistrados, representa al Poder Judicial, pero sí el Ministerio Público, que es totalmente autónomo, y la Defensoría, que es también totalmente autónoma por la legislación actual. Entonces tenemos que, cuando llegue el momento de la reforma constitucional, debemos debatir sobre estos temas y hacer lo que más conviene al país. En eso tenemos que enfocarnos, ayudarnos todas las instituciones, y esto nos tiene que servir como experiencia actualmente, ya luego de la vivencia que tenemos, de la experiencia que cada uno tenemos en el manejo público. Perfecto. Finalmente, doctor Rubén Darío Romero, ¿cuáles serían sus aportes para el día a día en la Administración de Justicia? Me diste el ejemplo de que para vos la Corte debería crear una especie de organismo fiscalizador a cargo de seguro de un ministro de la Corte, que sería una especie de oficina fiscalizadora, que no sería la oficina de auditoría que está a cargo del doctor Elisecha ahora, ¿verdad? Totalmente diferente. ¿Por qué? Porque no es auditoría entonces. No, un organismo que se encargue de evaluar el desempeño de los jueces.
Ah, entiendo. Que no tiene que ser el órgano designante ni el órgano confirmante. El órgano actualmente que designa a los jueces es la Corte. Y la Corte también es el órgano confirmante, junto con el Consejo de la Magistratura. Tiene que ser totalmente independiente de estos órganos. Perfecto. Doctor Rubén Darío Romero, ¿qué va a garantizar, en el caso de ser electo por el Senado y designado con el acuerdo constitucional por el presidente Mario Abdo Benítez, ¿de qué manera o cuáles van a ser las características de tu gestión como ministro de la Corte Suprema? Y la característica de mi gestión, como toda la gente me conocen, puerta abierta, recibir a la gente, escuchar a la gente, y el Poder Judicial tiene que abrirse a la sociedad paraguaya, tiene que abrirse al pueblo. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional en su artículo número 1 establece que el Estado paraguayo es un Estado social de derecho. Eso significa que el Estado está obligado, y en este caso el Poder Judicial, de acercarse a la gente, al pueblo, a la ciudadanía, al último rincón de la geografía patria. Y no tiene que estar todos los días ahí en su despacho los ministros, tiene que recorrer y supervisar, salir, recorrer las oficinas, ver qué falta y atenderle a la gente así como normalmente acostumbramos a hacer. Tenemos gestiones probadas en el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, luego de 6 años de salir del Consejo, ellos me otorgaron un certificado de felicitaciones por las gestiones que habían hecho en aquella ocasión. Y las gestiones probadas son lo que hoy en día tiene que prevalecer. ¿Por qué? Porque no existe corrupción. En nuestro antecedente no existe ninguna causa que pueda implicarnos. Tal es así que total transparencia en cuanto a nuestra trayectoria como profesional abogado, doctor. Muchísimas gracias, doctor Rubén Darío Romero. Obviamente también la invitación va a realizarse al doctor Emilio Camacho, quien es el tercero de los ternados, junto con el doctor Romero y también el camarista. Recordame, por favor, que nunca me recuerdo. Alberto Martínez. Alberto Martínez Simón, el doctor Rubén Darío Romero y Eusebio Ramón Ayala, que también va a ser invitado, obviamente, Emilio Camacho. Emilio Camacho para el próximo programa. El doctor Emilio Camacho va a ser invitado, obviamente. A la vuelta del corte, vamos a recordar un caso que ya tocamos acá recientemente sobre una tramitación de un expediente al interior del INDER que tiene que ver con una propiedad en el Chaco de 5.000 hectáreas y que al parecer tuvo ciertos manejos irregulares que ahora la Oficina de Transparencia del INDER confirmó las irregularidades que se aplicaron sobre este expediente en una ocasión posterior al reconocimiento de los derechos de una primera adquiriente de esta propiedad, que luego se encontró con la sorpresa de que otros le estaban queriendo quitar su propiedad. Vamos a la pausa y a la vuelta de ese tema. Hace aproximadamente 10 años atrás, el INDER reconoció como tenedora de derechos de una propiedad de 4.000 hectáreas, el lote 126 en el Chaco paraguayo, a la señora Lucila de Jesús Pérez Goiburú. En el Chaco el INDER tiene propiedades, pero son mucho más grandes y se venden de otra manera que en la región oriental. La señora Lucila de Jesús Pérez Goiburú fue reconocida por el INDER como detentora de derechos porque se postuló para adquirir ese lote 126, fue aceptada su postulación y adquirió ese lote 126. Incluso pagó. Luego la señora se encontró con la sorpresa de que particulares que ella no conocía comenzaron a mover un expediente sobre ese mismo lote que a ella le pertenecía hace 10 años atrás.
Este expediente dentro del INDER conoció de idas y venidas, e incluso una denuncia ante la Dirección de Transparencia del INDER estuvo cajoneada por 2 años y a finales del año pasado, el último día prácticamente hábil del año pasado, el 26 de diciembre, salió el dictamen de transparencia, que es vinculante del INDER, que le reconoce a la señora Lucila como legítima habiente de derechos sobre este lote 126. Y hay mucha historia detrás de esto, porque este caso sobre este lote 126 de 4.000 hectáreas es uno de los casos que se tiene dentro del INDER y dentro de nuestro país con relación a la tenencia de la tierra, donde hay propiedades, según me dijo el titular del propio INDER y el titular de Catastro, en nuestro país hay lotes que tienen 5 o 6 pisos incluso, por la cantidad de títulos que se presentan y que pretenden ser validados. Una verdadera locura. Doctora Rosy Pérez, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente. Finalmente nosotros cuando viniste la vez pasada estábamos ante una instancia anterior a un dictamen de transparencia que en este caso ya se tiene. Y este dictamen de transparencia refiere que este expediente tuvo malos manejos. Sí, así mismo es. Muy buenas noches, muchas gracias. Buen domingo para todos. Es exactamente como estás mencionando. Ya luego de haberse cajoneado más de 2 años esta denuncia que se había hecho, realmente yo como representante convencional de Mi Poderdante lo había presentado en el 2016, exactamente el 2 de noviembre del 2016, y el 28 de agosto del 2018, otra vez insistentemente volví a presentar un pedido de reiteración para que por favor se estudie ese expediente. Sí. Llamativamente el 28 de agosto del 2018, ya cuando había presentado su renuncia el expresidente Justo Cárdenas, él estaba firmando para que el señor Juan Antonio Maíz pague nuevamente algo que mi representada ya lo había hecho en su totalidad en el 2009. ¿Quién es Juan Antonio Maíz? Juan Antonio Maíz es una de las personas que también aparece que por una obra de arte y en una ráfaga de luz, como bien se dice, se ha presentado como para pretender también el derecho al lote 126, tal cual como también estaba pretendiendo esta señora de nombre Sandra Silvera. Sandra Silvera fue procesada, imputada por irse al lote, atropelló y quiso matarlo, porque así está justamente caratulado, y esto es todo lo que es el expediente. Se elevó a juicio oral en la causa de ella, y como no lo pudo conseguir, porque bien está claro el estamento y los estatutos que dice el INDER, una persona está imputada, ya no puede proseguir, entonces le meten a Juan Antonio Maíz. ¿Quién es Juan Antonio Maíz? Haciendo un análisis y un exhaustivo control de esto, y con mucho conocimiento de causa lo digo, es el testaferro del intendente de Catueté. El intendente de Catueté que está en este momento interesado por el lote también 126. ¿Cómo se llama el intendente de Catueté? El intendente de Catueté en este momento, justamente tengo aquí, se llama Julio César Brites. Sí. Julio César Brites ha dado un cheque de 558 millones y llevó el señor Juan Antonio Maíz el 30 de agosto del 2018 a pagar. Pagó por eso. Pagó. Y ahí él se va con mucha prepotencia, pero indagando, justamente se verificó de que realmente Juan Antonio Maíz es un humilde poblador de Catueté que no tiene ese monto y no puede justificarlo. Entonces, el intendente de Catueté, Julio César Brites, hoy por hoy se presenta ante las autoridades queriendo someterle a las personas para que realmente se le entregue a ellos este lote. Resulta ser que después, el 26 de diciembre del 2018, con mucha lucha y con documento en mano, con todo lo que conlleva esta lucha de años, hemos presentado justamente ante
Dirección de Transparencia y Anticorrupción del INDER, y justamente gracias a Dios Todopoderoso y a la Virgen María existen personas todavía coherentes, objetivas, como la doctora Caballero, a quien no la conocía hasta tanto a esta causa lo llegué a conocer, han dictaminado favorable como corresponde en ¿Qué dice derecho. este dictamen de transparencia que según el titular del INDER, porque lo entrevisté en mi programa de radio, Sí. todo dictamen de transparencia de su institución para él es vinculante? ¿Qué dice este dictamen de transparencia? El dictamen de transparencia es bastante extensa y bien explícita. Explícame realmente la parte resolutiva de que se deja sin efecto las pretensiones de Juan Antonio Maíz por no corresponder en derecho y mucho menos el de Sandra Silvera por no corresponder en derecho, y se le otorga como corresponde a Lucila de Jesús Pérez, tal cual como ya lo habían otorgado en el año 2009 a través del título ya justamente que se le había entregado a Lucila de Jesús Pérez Guayburú, como lo dice acá en el documento. En el 2009 a ella ya se le había entregado el título. Ya se le adjudicó el lote. Ya se le había adjudicado, pero con una cuestión de mero trámite para la inscripción en el registro de la propiedad, resulta ser que a falta de la firma en ese entonces del presidente, en ese entonces del INDER, no lo había hecho y se pierde el expediente. A raíz de eso viene toda esta odisea y esta lucha de esta señora, que gracias a Dios Todopoderoso, hoy por hoy ya podemos decir de que está ya para la firma del actual presidente, a quien le estoy justamente viendo que es una excelente persona, y confío que con esta nueva administración se le va a reencauzar los derechos a las personas que estamos luchando por una causa justa como corresponde en base a las documentaciones. Vos simplemente sostenés que son legítimos derechos, que hay una titulación previa, que hay la señora se postuló previamente, porque al INDER, para comprar propiedad del INDER te tenés que postular, te tenés que pagar, y ahí el INDER te reconoce los derechos, ¿verdad? Exactamente lo que vos estás mencionando, Héctor, y lo importante para que ustedes justamente y toda la ciudadanía pueda saber es de que los linderos y las dimensiones, tal cual como ya han mencionado la agrimensura y la geodesta, en fecha 23 de octubre del 2003, ya en base a todos estos estudios, todo se le había otorgado en el 2009 a la señora Lucila de Jesús Pérez, ya la adjudicación definitiva. Ah, adjudicación definitiva. Definitiva, dice el título. El título lo dice exactamente. O sea, ya en el 2009 a la señora Lucila le adjudican definitivamente el lote 126. Tal cual como... ¿Cómo es posible que se haya armado tanto? Porque se pierde el expediente, y a raíz de perderse el expediente se presenta esta señora Sandra Silvera a raíz de unos políticos que me reservo a los nombres y lo tengo todo registrado. Se presenta a ella con su hermano Edgar Silvera solicitando, tal cual como ella misma menciona, a través de sus familiares y amigos que lo estaban apoyando y unos diputados que estaban detrás. ¿Pero hoy qué por derecho hoy, argumentó porque... ella justamente en ese entonces trabajaba como fiscal del medio ambiente, una cosa así, por ese lado ella viajaba mucho en el Chaco y era funcionaria de Itaipú, y por todo eso ella tenía acceso directo. Y en ese entonces lo apoyaba bastante la directora de la región Chaco, María José Acuña, que lo digo con mucho conocimiento de causa, lo he hecho denuncias, lastimosamente no han corrido estas denuncias, pero hoy por hoy el intendente de Catuete está queriendo presionar, estuvo ayer con el comandante de la Policía Nacional, queriendo denunciarle a los policías, porque bien, Héctor, vos como abogado, ciudadanía, todos sabemos que justamente la Constitución Nacional en su artículo 4 dice el derecho a la vida y hay que respetar. Entonces, por eso nosotros, como corresponde, solicitamos el acompañamiento de los policías para evitar situaciones que ellos querían que ocurra. Entonces, él viene a denunciarle a los policías en la comandancia. Y lo digo con conocimiento de causa, y así opera el intendente de Catuete, el señor Julio César Brites. ¿Vos crees que el intendente de Catuete es el que está detrás realmente de esa propiedad? Lo digo con mucho conocimiento de causa y con propiedad, y públicamente digo que yo, Rosy Pérez, no tengo ninguna denuncia absolutamente. La gente de Catuoye, estoy pecando, topamos, hay ninguna cosa negativa en mi contra. Fui honestamente, y lo digo realmente con mucho gusto y mirándole a la gente, fui candidata a diputada por Cordillera y no tengo nadie que me señale con el dedo. Si a mí me llega a pasar algo, a mí o a mi familia, directamente le responsabilizo a Sandra Silvera y al intendente de Catuete y al exdiputado Celso Troche. Es grave lo que estás diciendo. ¿Temes por tu vida? He recibido amenazas. ¿Por este problema? Así mismo es. Y hay una denuncia, realmente 20 denuncias en contra del abogado Enrique Medina, que es el abogado guante blanco. ¿Denunciaste penalmente esto? Yo denuncié penalmente, ya está justamente todas las denuncias
¿Las amenazas de muerte? Las amenazas sí, también. ¿También denunciaste? También. Constan todo en la Fiscalía de Filadelfia, Chaco. Porque es grave, estás diciendo que si te pasa algo, esas personas son responsables. Así mismo es. Lo que pasa es que el señor Julio César Brite, intendente de Catuete, está acostumbrado, y lo digo con conocimiento de causa, justamente tenemos informes de que él está acostumbrado a obtener títulos a través de fraudulentas situaciones, y él realmente cree de que ahora nosotros vamos a bajar los brazos y no lo vamos a hacer porque tenemos los documentos y es una lucha que venimos haciendo con derecho y como corresponde. Estos son los terrenos que tiene el intendente de Catuete a su nombre. Así es que es importante que este señor sepa de que los abogados que litigamos tenemos que saber quiénes son nuestros contrapartes y nuestra contraparte, y tenemos que saber con conocimiento de causa y con documento en mano uno tiene que hablar. Y por de pronto entonces nosotros estamos ante una situación que se repite y se repite, políticos de turno, con poder y con mucha plata que pretenden hacerse o se hacen incluso de esta manera de propiedades que son de todo, porque el INDER administra propiedades que son del Estado paraguayo, o sea, de vos, doña, de mí, de todos nosotros. Y por ende la tramitación para la obtención de titulación sobre esas propiedades deben ajustarse a derecho, porque nos pertenecen esas propiedades a todos. El INDER no administra propiedades privadas, administra las propiedades que le pertenecen al Estado paraguayo, o sea, a todos los ciudadanos de este país. Por eso el manejo de estas tierras debe ser absolutamente transparente. Porque, ¿qué otras cuestiones hay contra el intendente Catuete? Porque vos me decís que tiene un supuesto prestanombre, que es una persona que se acerca con un cheque. ¿Pero ese cheque de quién era? El cheque está justamente, es de Julio César Brites, intendente actual de Catuete, por un monto de 558 millones y monedas que presenta justamente el señor Juan Antonio Maíz el 30 de agosto del 2018 ante el INDER, y paga nuevamente algo que ya mi cliente lo había hecho. Y ahí comienza que se pierde Con el expediente. cheque del intendente. Entonces, para justamente indagar y ver quién es y por qué, cuál es el interés de este señor y cómo Juan Antonio Maíz obtiene un cheque de 558, vamos a pensar que le prestó. Pero ¿cómo le prestó? Resulta ser que Juan Antonio Maíz es un humilde labrador de tierra, trabaja, y tengo las fotos de su domicilio, me he ido personalmente a corroborar en Catuete. Él era funcionario, cuidador de la tierra del señor, del actual intendente de Catuete. O sea, era el capataz, decimos otra vez el intendente de Catuete. El capataz de Julio César Brites, el intendente de Catuete. El intendente de Catuete está imputado. El capataz del intendente de Catuete es que viene el año pasado, llega hasta el INDER con un cheque de 550. En un mes. En un mes. En un mes, algo que nosotros venimos litigando hace años y luchando hace años con mucho conocimiento de causa, te lo digo, y bajo, como digo siempre, con documentos hermanos. Este señor intendente de Catuete actualmente está imputado, está procesado, pero todo se queda en el OPAREI. Tenemos denuncia del 5 de febrero del 2015, denuncia contra él, denuncia que hicieron inclusive personas que están como concejales municipales, tanto de la parte de liberales, Perfecto. Colorados, han denunciado a este intendente de Catuete y no lo pueden hacer absolutamente nada. Perfecto. Pero confiamos que el actual presidente, tal cual como está, desde el 27 de diciembre en la Secretaría General, falta nada más y nada menos ya una firma de él para que todo esto termine. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Rosy Pérez. Muchas gracias. Sigue haciendo el seguimiento de este caso, que tiene que ver con una práctica vieja, una grave denuncia, una grave denuncia. Entonces, incluso la doctora Rosy Pérez deja constancia que si le pasa algo a ella, habría que investigar incluso al intendente de Catuete. Gravísima la acusación de la doctora Rosy Pérez. A la vuelta del corte vamos a hablar con un reconocido abogado que pasó por un proceso penal que él asegura se trató que nada más y nada menos que de una persecución de inocentes. A la vuelta del corte. Este año, hace 3 años, que se inició un proceso que tiene que ver con varios hechos vinculados incluso a tráfico, en donde se imputó a muchas personas
pero realmente después se fueron conociendo detalles de las imputaciones y hubo una percepción de que no todo era tan claro. Uno de los que está exigiendo una rectificación de todo lo que se dijo en su contra y que se declara absolutamente inocente de cada una y de todas las imputaciones en su contra, es el reconocido abogado Hernán Liceras, que también, aparte de abogado reconocido, fue también por más de 30 años despachante de aduanas. Doctor Hernán Liceras, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, Alegre, a usted y a la teleaudiencia. Tu caso se trató de un caso complicado, muy amplio, en donde se te acusa de haber estado vinculado incluso a un hecho de narcotráfico. Pero vos decís que jamás, y no es que decís, lo demostraste, y por eso hoy día estás con libertad ambulatoria, demostraste que nada había en tu contra. Contame los detalles, por favor, rápidamente, doctor. Así mismo es. El 9 de diciembre del año 2016 me presenté ante la Fiscalía de Antinarcóticos a cargo de la doctora Zully Figueredo, donde ella manifiesta de que yo estaba involucrado en el narcotráfico internacional, involucrado con el cartel de Sinaloa. Sí. Desde un principio yo le dije que jamás yo estuve involucrado en nada, que yo le hice un trabajo de despacho aduanero a un paraguayo de nombre Reinaldo Miranda Figueredo y que yo nunca tuve trato ni contrato con ningún extranjero, y eso está demostrado en el expediente. Yo salí sobreseído del narcotráfico internacional el 28 de diciembre del año 2017. La Fiscalía pidió tu sobreseimiento libre y definitivo sobre ese caso de narcotráfico. Así mismo es. Pidió la misma... La misma doctora Zully Figueredo pidió tu sobreseimiento libre y definitivo. Así mismo es, la doctora Zully Figueredo, y eso lo ratificó la fiscal general adjunta Soledad Machuca. Perfecto. ¿Cuál es lo grave del caso en contra de mi persona? Que la fiscal Lourdes de San Lorenzo me acusa por asociación criminal y lavado de dinero. Para que haya una acusación, primero tiene que haber una imputación. Sí. El debido proceso no se llevó adelante. O sea, nunca te imputaron a vos por esos dos hechos. Vos fuiste sobreseído. No. Luego te acusan directamente por dos hechos No. en el marco de la misma causa. O sea, yo fui imputado el 10 de diciembre del 2016 por narcotráfico internacional y asociación criminal. Perfecto. Salí sobreseído del narcotráfico internacional. Sí. Quedó pendiente Asociación criminal. asociación criminal. Perfecto. Ahí es donde yo digo por la doctora Lourdes Bobadilla que de forma premeditada y alevosa me acusa. Ella tuvo el expediente 2 días en sus manos. El 7 de diciembre, evidentemente, ella no estudió el caso. Jamás una persona humana puede escuchar 6.000 grabaciones que hizo la Senat en contra de mi persona. Jamás pudo haber leído 10 tomos del expediente judicial y 11 tomos de la carpeta fiscal, y que en 2 días ella tenga pleno conocimiento para acusarle a una persona. Yo ya estaba sobreseído del narcotráfico internacional. Y para que uno sea acusado por lavado de dinero existen los presupuestos jurídicos, como ser justamente narcotráfico internacional, tráfico de armas, secuestro, contrabando y otros hechos ilícitos que hablan nuestras leyes positivas vigentes. Sin embargo, yo salí sobreseído de lo único que fui imputado, que es el narcotráfico internacional. Es muy grave lo que acontece en contra de mi persona, Alegre. Es raro porque te acusaron, o sea, pidieron tu juicio por un hecho por el cual no te imputaron. Así y mismo. para explicar a la gente que no es abogada, ¿sí? El proceso se inicia con la imputación. De la misma deviene la acusación o el pedido de sobreseimiento o liberación de la causa. Pero sí o sí, para que alguien deba ser acusado ante un juez penal de garantías, y por lo tanto se pida juicio contra esa persona, la Fiscalía primero debe imputar. Vos estás diciéndome de que vos sí fuiste imputado por asociación criminal, pero por lavado de dinero jamás te imputaron. Nunca, ni un párrafo existe en el expediente, ni se habla de lavado de dinero. Sin embargo, me acusan. Qué raro. Así mismo Porque es. procesalmente Porque el artículo, es absolutamente nulo. nulo de nulidad. Sí. El artículo 17 de la Constitución Nacional habla claramente en su inciso 7 cómo se lleva adelante un proceso penal, que debe ser imputado, dar conocimiento al juez penal de garantía,
llamar al 242 Sí. y ahí se inicia el proceso. Sí, señor. Conmigo no hicieron eso. En ese caso, En ese caso, de de lavado de lavado de dinero. dinero. Directamente te acusan. Me acusan. O sea, piden juicio contra vos por algo que ni siquiera tenían derecho a la defensa. Así mismo es. ¿Cómo voy a tener derecho a la defensa si me llamaron a declaración indagatoria para el 7 de diciembre del 2017 y el 9 de diciembre me acusa? El 8 es feriado en nuestro país, un feriado nacional. Yo nunca me pude haber defendido. Es totalmente ilegal lo que hicieron en contra de mi persona. Ahora, ¿por qué te sobreseen del caso narcotráfico? Que tiene que ver con esta causa grande en donde creo que se incautaron más de 200 kilos de cocaína. Un trabajo de la Senat muy fuerte. No, yo felicito el trabajo de la Senat. Pero en esa Contra causa, las personas- en esa misma causa te hicieron la cosa. O sea, este tema de lavado de dinero tiene que ver con esa misma causa en donde te sobreseyeron el narcotráfico o es otro caso. ¿Cómo va a tener vínculo alguno siendo que yo ya fui sobreseído del narcotráfico? Claro, pues tiene que ver con el mismo hecho, te pregunto. Y eso hay que preguntarle a esta fiscala que me acusó, a Lourdes No es Bobadilla. sobre otro hecho, es sobre el mismo hecho. Y evidentemente ella relaciona, pero ¿cómo? No existen los presupuestos jurídicos para eso. Lo que a mí me llama la atención también es... Es la misma carpeta fiscal, discúlpame que te insista, para entender, porque no estoy entendiendo. Es la misma carpeta fiscal. Claro, en el mismo expediente. Porque asociación criminal no puede haber si no hay otro delito, otro crimen. También es así el lavado de dinero, tiene que ir con nexo con otro crimen. Para el lavado de dinero se tiene que demostrar de dónde se produjo el dinero mal habido. ¿Y qué dinero lavaste también? ¿Y qué dinero lavé? ¿Qué dinero yo puedo lavar siendo que yo recibí en total $130,000 en mi cuenta corriente? Sí. De una empresa que se llama Ostratac, que está asentada en México. Sí. De esa misma empresa también vino dinero para una empresa que se llama OTR Sí. en Paraguay. Vino para una colega abogada de nombre Norma. Y estas personas o el gerente de esta empresa no fue procesada. De OTR. De OTR Sí. ni a la doctora Norma tampoco. Y ellos también recibieron plata. Ellos también recibieron Directamente. plata. Directamente. ¿Vos así recibiste mismo. dinero de esta empresa para qué? Y recibí para cobrar mis honorarios profesionales y los gastos que se hace administrativamente ante las empresas públicas y privadas de nuestro país por un trabajo de despacho aduanero que le hice a Reinaldo Miranda Figueredo, paraguayo. ¿Quién es Reinaldo Miranda Figueredo? Es una persona oriunda del departamento de la cordillera, específicamente de Piribebuy. Entiendo. Lo recomendó su compueblano Roberto Eudes González Segovia. ¿El diputado? Y el diputado. Sí. Que agradezco al diputado que se presentó ante el llamado a la fiscalía y contó la verdad, que efectivamente él le recomendó a esta persona Sí. para que yo le haga ese trabajo. ¿Y Pero un trabajo para la adquisición de qué cosa? no importó el señor máquinas para montar una fábrica de azúcar. Importó de Estados Unidos. De Estados Unidos. Correcto. A través de Ostratac. Y Ostratac pagó la... Y Ostratac pagó por la maquinaria. Claro, por el trabajo. Por el trabajo. Por la prestación de servicio que yo hice. Entiendo. El resto del dinero yo lo entregué a Reinaldo Miranda Figueredo bajo acta notarial, que es instrumento público. Entonces, ¿dónde Hernán Liceras hizo el lavado de dinero? ¿Qué simulación hizo? Ahora lo que sorprende también es de que el juzgado penal de garantía le dio trámite a esta acusación. Cuando en un juzgado se recibe expediente de otro juzgado, ¿qué se hace? Los funcionarios revisan uno a uno Claro. los papeles que se lleva. Y evidentemente ellos le dieron curso sin tener conocimiento qué acontecía dentro del expediente. Porque el juez natural de la causa, Paulino Escobar, el 28 de diciembre esa acusación impugnó. Pasó al juzgado de Humberto Otazú. Él lo volvió a impugnar, subió a la sala penal de la Corte. La Corte le confirmó a Humberto Otazú como juez. Pero evidentemente él no tiene o no tuvo los conocimientos qué acontecía dentro del expediente judicial y dentro de la carpeta fiscal. Porque el debido proceso ahí no se llevó adelante. Finalmente, ¿qué pedís, doctor Hernán Liceras? Pido mi sobreseimiento definitivo porque corresponde en derecho. Yo tengo que recuperar todos mis derechos civiles, porque no solo a Hernán Liceras le persiguen despiadadamente, porque lo que están haciendo es terrorismo de Estado. Acá está involucrado la Senat, la Fiscalía y el Poder Judicial. Pido mi sobreseimiento para poder seguir trabajando. Yo tengo madre, hijas, hijo y muchos familiares, donde lastimosamente mi nombre aparece como primero narcotraficante
y ahora aparece como asociación criminal y lavado de dinero. Hacerlo, sendarecoi, un solo guaraní, la ganacue en forma deshonesta. La ganacue y es como un apeari, como abogado y como despachante, lo gané como la ley reza, como nuestras leyes positivas vigentes ordenan. Por eso exijo y pido mi sobreseimiento definitivo. En esos audios, vos sos mencionado en los audios de la Senat. Claro, yo hablé en reiteradas ocasiones con Reinaldo Miranda Figueredo, porque para que uno sea importador ocasional permite el código aduanero. Sí. Y tuve que conversar con él varias veces explicándole cómo se hacen los trabajos, cuándo le retiré su mercadería, cuándo le entregué. Y me llama poderosamente la atención. Esto ocurrió por un informe lapidario de la Senat. Doctor Hernán Liceras, pedido suyo está hecho. Vamos a ver qué responde la justicia. Muy agradecido, Alegre, a usted y a la audiencia. Muchísimas gracias, doctor Hernán Liceras. Por mi parte, les invito a encontrarnos en una próxima edición de Causa Justa el domingo que viene, ya en el último día antes del inicio del año judicial normal. Ya en los últimos días, creo que ya no. Sí, en el último día. A ver, no, ya vamos a estar en plena... Sí, el próximo domingo ya vamos a estar en pleno desarrollo del año judicial. Comienza el año judicial, vamos a saber qué sorpresa nos tiene. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo.